en Contigo a Diario, pues para cambiar de asunto. Como les decíamos, en este miércoles también vamos a tener consejos de salud, así que estén muy atentos a lo que les vamos a contar a continuación. Un tema muy interesante que nos llega de la mano de nuestro próximo invitado, del podólogo Cristóbal Romero. Cristóbal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Porque bueno, volvemos a tratar un nuevo asunto de interés, en este caso para padres y madres, ¿no? Porque hablamos de los pies planos infantiles, ¿no? Sí, hemos cogido este tema en el anterior programa, en la anterior colaboración, hablamos sobre la uña encarnada, que quizás sea la afección más popular con la que más nos consultan, y ahora vamos por la segunda en discordia, ¿vale? Que es cuando los papás y las mamás ven a sus hijos caminando, cuando ya empiezan a caminar con normalidad, y empiezan a fijarse en los zapatos. Pues mi hijo desgasta los zapatos por la zona interna, los deforma, vamos a llevar al niño para que lo vean, ¿vale? Y ese problema es el pie plano infantil. Entonces, hoy lo que vamos a intentar explicar es qué es el pie plano infantil, qué tipos de pie plano infantil tenemos, ¿vale? Veremos los condicionantes de cada uno y explicaremos cuándo hay que establecer tratamiento ortopodológico o quirúrgico, ¿vale? Pues vamos a ir paso a paso, nunca mejor dicho. Vamos a explicar primero qué es esto del pie plano infantil, ¿no? ¿Cómo se detecta? Vale, cuando hablamos de pie plano, seguramente todo el mundo en casa sepa exactamente de qué hablamos, ¿no? Un pie plano es característico porque el puente, ¿vale? Ese arco longitudinal interno, ¿vale? El pie, ya Da Vinci lo definió como una obra de arquitectura magnífica, ¿no? ¿Por qué? Por su estructuración, su fisionomía y todo. Entonces, el pie plano se caracteriza porque no tiene puente, está caído, o está disminuido o está ausente. Bien, pero este pie plano se le puede poner apellido, ¿vale? Podemos encontrarlo simplemente un pie en el cual no tengamos puente, ¿vale? Y podemos encontrarnos un pie que no tenga puente, y si lo miramos por la parte trasera, por la parte del taloncito, puede que ese talón esté caído hacia adentro, ¿vale? Y entonces se le pone el apellido de valgo. Entonces ya tenemos un pie plano valgo, y en función del grado de valgo, del grado de caída que tenga este talón, ¿vale? El niño se cansará más haciendo actividad deportiva, desgastará más el zapato, deformará más el zapato, y esos son los condicionantes que empiezan a preocupar a los papás, ¿vale? Continuamos con el pie plano valgo, ¿vale? Estructuralmente se clasifica en pie plano o pie plano valgo, pero este pie plano valgo puede tener dos características: que sea flexible o que no lo sea, ¿vale? Y es ahí la dificultad a la hora de establecer un tratamiento. ¿Por qué? Porque si hablamos del pie plano valgo rígido, no hay muchas dudas, ¿vale? Ahora explicaremos cómo diagnosticamos un pie plano valgo rígido, la diferencia entre unos y otros, ¿vale? Pero si hablamos de un pie plano valgo flexible, ¿de acuerdo? A la hora de establecer o no establecer un tratamiento, ahora antes de venir aquí acabo de atender a una niña y no hemos puesto tratamiento, ¿vale? Y la me ha sacado un poco como sorprendida. Oye, mi niña, ¿por cómo que no? Si de forma, pues porque no le hace falta. ¿Por qué? Porque hay tantos condicionantes, hay tantos datos a tener en cuenta a la hora de establecer o no establecer un tratamiento, que no en todos los pies planos valgos flexibles se impone un tratamiento ortopodológico, ¿vale? Y si hablamos, por tanto, del que no es flexible, del rígido. Del rígido, vale, ahí no. Cuando hablo de tantas condicionantes, ¿por qué? Porque en la literatura no nos ponemos de acuerdo. Yo siempre digo que hay dos tipos de sanitarios: los que se dedican a la investigación y los que aplicamos lo que otros investigan, ¿vale? Los caraduras, los que nos leemos lo que otros escriben. Entonces, en el pie plano valgo rígido no hay duda, ¿vale? ¿Por qué? O se establece tratamiento ortopodológico o directamente hacemos cirugía. ¿Qué nos va a decir una cosa u otra? Yo te hago una pregunta. Si vemos un pie plano valgo rígido, ¿vale? ¿Y por qué decimos que es un pie plano valgo rígido? Porque se le hacen una serie de pruebas, ¿vale?, en la cual no somos capaces en ningún momento de generarle en ese pie un puente, ¿vale? O del ese taloncito que lo tenemos caído hacia adentro, ponerlo derechito. ¿Cuáles son estas pruebas? Tenemos, cuando viene el pequeñín o la pequeñina con su papá o su mamá a clínica, ¿qué es lo que hacemos en consulta? Una serie de, como un estudio de la pisada, como se dice, pero como el estudio de la pisada es tan extenso y este tema que estamos tratando hoy es tan intenso, claro, vamos a resumirlo en tres pruebas fundamentales para este tipo de pie. Una de ellas es el test de Jack, ¿vale? Test de Jack o test de Whistler. Ahí lo tenemos, ¿vale? Con este test, ¿qué intentamos hacer? Intentamos ver si el pie
por sí solo es capaz de generar un puente o es capaz de corregir ese valgo de retropié. ¿Cómo lo hacemos? Empujando del dedito hacia arriba y por sí solo se genera ese arco. En el pie plano valgo flexible, en el pie plano valgo rígido no ocurre esto, ¿vale? Luego, ahora va mi pregunta, María Ángeles. Si no somos capaces de generar un puente y el efecto de la plantilla es ayudar a ese pie a posicionarlo en una posición más correcta, más óptima para su desarrollo, lo explico de otra manera, si con la plantilla conseguimos hacer esto y en un pie rígido resulta que no conseguimos hacer esto, ¿tú pondrías plantilla? Hombre, entiendo que no, ¿no? Pues la respuesta es más ambigua. Depende, ¿eh? Depende. Ajá. O sea, yo te diría incluso que no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque habría que explicar en este caso a los papás que al no poder generar un puente, al no tener movilidad, ¿vale? El hecho de interponer un tratamiento ortopodológico en este tipo de pies, cuando digo ortopodológico me refiero a unas plantillas, Sí. puede que le generemos todavía más molestia y más dolor al niño o a la niña. ¿Por qué? Resulta que tenemos un pie que no es flexible. Luego, si yo interpongo una plantilla con la intención de levantar, lo que le estoy haciendo es generando más presión en un sitio donde no puedo generar movilidad. Y casualmente por esta zona, por la zona del puente, pasa un nervio, que es el señorito safeno, ¿vale? Que si lo presiono mucho, se irrita y duele muchísimo, ¿vale? ¿Cuál es la característica principal? Por eso, al papá y a la mamá hay que explicarle que si ponemos la plantilla, normalmente este tipo de pies suelen ser los niños que se quejan, suelen ser los niños que cuando hacen gimnasia, educación física, corren, juegan al fútbol, se quejan a los papás porque les duelen los pies, ¿vale? Y es por eso, porque su pie no es flexible, tenemos un pie caído sin flexibilidad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? A los papás hay que explicarles que la plantilla puede funcionar o no puede funcionar, y la decisión la tienen que tomar ellos. Esa decisión es suya. ¿Y qué le explico yo a los papás? ¿Por qué este pie es rígido? Porque algunas veces, en la gran mayoría de casos, este tipo de pie plano valgo rígido tiene en sus huesos una unión. Esta unión se llama coalición tarsiana, ¿vale? Un nombre muy raro, da igual. Al final lo resumimos en que hay huesos que están unidos. Mira, ahí lo estamos viendo, ¿vale? Lo que está viendo en pantalla, en la imagen superior, es una unión ósea entre el hueso del talón, que es ese que pone en calcáneo, y el hueso que está dentro del tobillo, que es el astrágalo. Al darse esa unión, se bloquea toda la movilidad del pie. Luego ese pie es imposible moverlo, ¿vale? Y son pies que se fatigan mucho, generan mucho dolor. Y en la imagen inferior vemos una imagen característica de trompa de oso hormiguero, ¿vale? Si vemos el hueso del talón, vemos un pequeño piquito que sube hacia arriba, chocando con el hueso astrágalo, ¿vale? ¿Qué hay que hacer en este tipo de casos? Si el niño está sufriendo mucho, la niña está sufriendo mucho y le duele mucho su pie, cuanto antes se operen, mejor. ¿Cómo es la intervención quirúrgica de este tipo de pie? Pues se corta esa unión y se genera la articulación nueva. ¿Por qué es importante, si me permite la expresión, pillar este tipo de pie a tiempo? Porque la evolución de este tipo de pie no es buena. Es decir, se generan en la edad adulta problemas artrósicos, problemas de tendinopatía, problemas en los ligamentos. Entonces, cuanto antes se opere, la cirugía es mucho más sencilla. Si hay que operar a la edad adulta, el pie al final se fusiona por todos lados, porque aparece mucha artrosis, ¿vale? Ya encontramos también otras dolencias incluso Claro, relacionadas. hay que tener en cuenta que un condicionante general nuestro, del ser humano, es que cuando somos niños somos muy flexibles, muy elásticos, luego nuestro cuerpo es capaz de adaptarse a cualquier irregularidad, pero esa elasticidad la vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Por lo tanto, esas articulaciones de esos pies que se han visto bloqueados, porque tenemos dos condicionantes en esa evolución. Nuestros ligamentos, nuestros músculos pierden elasticidad, ¿vale? Y hay una ley que dice que la articulación que pierda movilidad, esa movilidad la tiene que suplir la articulación vecina. Por lo tanto, si tenemos una articulación fusionada, lo que vamos a hacer es generar más movilidad en otros tipos de articulaciones. Luego ese pie va a ir degenerándose progresivamente, ¿vale? Debemos de intervenirlo cuanto antes, si se pilla algo de esto, ¿vale? Ya está, depende también de la decisión de los padres si antes de esa operación pues prueban con plantillas o no. Exactamente, claro, si con las plantillas vemos que la sintomatología desaparece, oye, pues lo mantenemos ahí, ¿vale? Pero, siendo sincero,
ya sobre todo cuando uno es padre, y yo me pongo siempre en el lugar de los padres, si yo sé que este pie que está rígido, aunque mejore con la plantilla, su evolución no va a ser favorable, igual planteo más seriamente que piensen con tranquilidad el hecho de intervenirlo, ¿vale? Porque a la larga va a ser mucho mejor. Exactamente, a la larga va a ganar calidad de vida. Ahora en la edad infantil o en los pequeñines van a estar un tiempecito parados, que eso es difícil parar a un niño porque eso es muy hiperactivo, pero va a ser algo que le va a beneficiar en la larga, ¿vale? En la edad adulta. ¿Y a partir de qué edad tenemos ya que empezar a fijarnos en esas cositas de los pequeños? Bien, buena pregunta. Los padres deben de empezar mínimo, o sea, como ya dije en el anterior programa, a los pies de todo el mundo hay que revisarlos mínimo una vez al año. Pero en cuanto a los bebés se refieren o a los niños se refieren, lo ideal sería revisar al niño a partir de entre los 3 y los 5 años, ¿vale? Porque es la edad ideal para bien realizar seguimientos semestrales, si vemos algo que pueda preocuparnos un poco, o establecer un tratamiento o no establecer nada, ¿vale? Pero entre los 3 y los 5 años, es decir, aquellos papás y aquellas mamás que ven que su niño los pies no le hacen gracia cómo están funcionando, por el desgaste del calzado, por cómo caminan y todo, hasta los 3 añitos no se le va a hacer caso, a no ser que sea algo muy grave, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque la evolución nuestra, todos los niños, todos hemos sido niños, y esos pies tienen unas características generales, que son una bolita de grasa. Esos pies son bolitas de grasa. Luego ahí no vemos si hay arco, no hay arco. Vamos, se puede decir que todo el mundo al nacer y en su desarrollo hemos tenido unos pies planos y unos pies planos valgos, ¿vale? Ese pie va a ir evolucionando con la marcha, cuando empezamos a gatear, cuando empezamos ya a caminar, a dar nuestros primeros pasitos, y ya es a la edad de los 3, entre los 3 y los 5 años, cuando ese pie, digamos, que empieza a tomar una estructura y una funcionalidad más cercana a la nuestra, a la de las personas adultas. Entonces es ahí cuando hay que empezar a investigar, cuando hay que empezar a valorar si ese pie realmente puede ser patológico, ¿vale? Puede ser que no funcione bien, o puede estar dentro de la normalidad, o el tercer condicionante, que haya que estar revisándolo semestralmente para ver cómo evoluciona. Ajá. Y esas señales de alarma que quizás pueden también hablar del hecho de que el niño tenga el pie plano, quizás están relacionadas con el tema del calzado, de la forma en la que pise el niño. Sí, y además estos tipos de pacientes, estos tipos de niños que empiezan a tener un pie plano o algo muy acentuado, ¿vale? Sobre todo lo llamativo son los zapatos. Cuando esos niños empiezan a caminar y papá o mamá lo ven por atrás, o el profesor de educación física o la maestra, que son a esa edad con los que más tiempo pasan los niños, ¿no? Lo normal es que vengan comunicándonos los padres o que vengan a consulta diciendo, oye, es que mi niño camina muy raro, camina con los pies caídos hacia adentro, se cansa mucho, resulta que cuando termina de hacer educación física dice que le duelen los pies. Son condicionantes, son signos de alarma donde tenemos que empezar ya a tener precaución y llevar al niño o bien al podólogo o bien al pediatra, ¿vale? Para que lo valore. ¿Son muchos los niños bueno, son los casos que te sueles encontrar con respecto a los pies planos? Ya les digo que junto con la uña encarnada quizás sea de las mayores consultas que hacen los papás y las mamás. Es un tema que preocupa bastante. Entonces, claro, hay que decir eso, que no nos alarmemos, que todo el mundo tiene un pie plano valgo de inicio, ¿vale? Y que es buena idea que a los 3 o los 5 añitos llevar al niño o bien al podólogo o bien al pediatra para que valoren su pie, por si acaso hiciese falta algún tipo de tratamiento o no. Tenemos también algunos vídeos, no sé, mira, lo estamos viendo ahora, ¿no? Sí. ¿Están relacionados, Cristóbal, esos vídeos con...? Esos vídeos, mira, es que estos vídeos los he traído para que veamos realmente el funcionamiento de la pronación, ¿vale? Digamos que si el realizador puede parar el vídeo justamente cuando la varita está abajo del todo, ahí. Si es capaz de pararlo ahí, perfecto, qué grande. Eso sería la estructura de un pie plano, valgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si vemos donde está justamente el palito amarillo por la zona delantera, ese es el hueso astrágalo. Vemos como con el hueso que tiene inmediatamente delante, que es el escafoide, cómo está casi fuera del sitio, ¿vale? Eso es una característica principal de un pie plano valgo, ¿vale? Incluso una característica también, que es la que más hay que tener en cuenta, es que cuando un pie plano valgo es demasiado acentuado, produce rotación de la tibia hacia adentro. Y esa tibia hacia adentro produce rotación del fémur hacia adentro. Y entonces tenemos un signo característico que son las rodillitas en X, y están muy relacionados con eso, con este tipo de pie. Los podólogos siempre decimos que el pie empieza en la cadera,
Y lo que pasa en el pie repercute en la cadera, y lo que pasa en la cadera repercute en el pie. Y entre medias tenemos una articulación que es la rodilla, que es la que se lleva todos los palos. Y sufre. Y sufre mucho, muchísimo. Bueno, pues tenemos que estar muy pendientes a todas estas cositas con los más pequeños, como decíamos, sobre todo en esas edades, a partir de los 3 años. 3 o 5 años, sí, es cuando habría que echar un vistacito para ver si hay algún tipo de anomalía. Y sobre todo, bueno, como principal consejo, tener en cuenta que existen profesionales con respecto a ello y que acudir a ellos cuanto antes. Sí, sobre todo para saber si hay algún tipo de problema, poder resolverlo cuanto antes, ¿vale? Los niños son muy flexibles, muy maleables. Entonces a estas edades, como dicen nuestros abuelos, el arbolito de ese chiquitito, ponerle el palito para que crezca recto, ¿no? Pues con los niños igual, ¿vale? En el caso de que haga falta poner tratamiento, cuanto antes empecemos, mejor. Es mucho mejor. Sí. Muy bien, pues hemos conocido un poquito más sobre el pie plano infantil, como le estamos diciendo, un problema muy común, mucho más común de lo que nos imaginamos. Pues esperamos también que hayan tomado nota de todos estos consejitos y que les hayan servido, cómo no. Así que, bueno, Cristóbal, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Todo. Nos vemos pronto con más Nos consejitos. veremos el mes siguiente. Efectivamente, muchísimas gracias. Pues bien, y con estos consejitos vamos a seguir aquí en Contigo a Diario contándoles muchas más cosas.